Bienvenidos a este nuevo podcast de Radio Brújula. Un saludo para todos los que están escuchando del otro lado. Ya estamos arrancando con toda una nueva conversación aquí por Radio Brújula. Mi nombre es Sergio Martínez y hoy Ariel no pudo hacerse presente, pero estamos acá para charlar, hacerle el aguante y un poco hablar sobre todo lo que está dejando el arco político. Hoy va a ser una charla, una conversación para guiarnos por todo lo que tiene que ver con el panorama político argentino, que ha dejado novedades, ha dejado resultados en este último fin de semana y ahora todos los caminos conducen a Cava, todos los caminos conducen a la elección de capital, que está dando sus últimas pinceladas en el momento en el que estamos grabando este podcast, así que le damos la bienvenida para que escuchen, para que estén ahí pendientes. Y vamos a estar conversando con Diego Genú, un periodista que que hace sus columnas en el Destape, que tiene su programa de radio en Radio Con Voz y que hace algunas participaciones en Gelatina, que también es autor de libros que están más centrados al peronismo, más centrados a la mirada más actual del peronismo, un participante omnipresente en lo que fue en este escenario político, pero también vamos a hablar del oficialismo y del pseudooficialismo que está actualmente. Le doy la bienvenida a Diego y quería comenzar esta conversación con básicamente tu mirada, cómo estás trabajando este calendario electoral que por estos desdoblamientos ya parece como si fuesen partidos de fútbol, porque fin de semana tras fin de semana se van suscitando distintos cierres de listas o votaciones como lo que ocurrió esta semana. Bueno, ¿cómo andás? ¿Cómo andan? Un saludo a toda la audiencia de Radio Brújula. Gracias por el llamado. ¿Cómo lo estoy trabajando? Bueno, medio corriendo desde atrás, ¿no? El Sí. calendario electoral, porque un poco como vos decías, es un calendario muy extenso. Ujú. Se, se profundizó algo que ya sucedió, que viene sucediendo hace muchos años de un calendario desdoblado en muchas provincias, Ujú. entonces se arranca la temporada de elecciones en marzo y se extiende hasta octubre, hasta noviembre. Y bueno, la verdad que no sé si es el mejor mecanismo, responde muchas veces obviamente a necesidades provinciales, de los gobiernos, de las dirigencias provinciales, Sí. pero creo que muchas veces lo que puede llegar a generar es cierto desinterés, ¿no? Hay que ver Para- si eso sucede. Hoy hablaba con gente acá en Cava y me decían, yo no sabía que se votaba el domingo, ¿no? O sea, Ujú. no sé si en las provincias es igual, en otras provincias es igual, Sí. pero puede suceder eso, que uno está medio mareado con una campaña muy extensa y no termina de saber cuándo son las elecciones. Eso le pasa a mucha gente, sobre todo, pienso yo, a la gente que está más alejada de la discusión política, que está concentrada en sus propios problemas, en su propia sobrevida, viendo cómo llegar a fin de mes y bueno, a veces la discusión de la política parece muy endogámica, ¿no? Entre cuatro paredes, no siempre conecta, a veces no, con las preocupaciones sociales. Entonces nada, siguiendo como puedo también Ujú. ese calendario, tratando de charlar con dirigentes, con militantes de los de las distintas provincias para tratar de entender Sí. qué hay en juego en cada caso, ¿no? Pero Incluís lo ya, que creo que es el dato saliente, por lo menos hasta ahora, de incluís estas en, cinco elecciones, Santa Fe, sí. Jujuy, Salta, Chaco y San Luis, es la baja participación electoral, ¿no? Me parece que es un dato que no se puede perder de vista. Sí. Por algo está pasando eso. Habrá que ver si en la ciudad se confirma, si en provincia de Buenos Aires se confirma, si en otras provincias se revierte esa tendencia, pero me parece una tendencia preocupante que es otra cara del voto a Milei, digo yo, ¿no? Si el voto a Milei expresó el hartazgo en 2023,
Bueno, ahora el hartazgo se expresa de otra forma también, que es no yendo a votar, o por lo menos eso parece. Sí, una personificación de lo que antes se llamaba voto bronca, ¿no? Ahora es una bronca como, como actor político, ¿no? Si lo ves como un votante con bronca o como un votante que no encuentra representación. Sí, yo citaba en la última nota que escribí en el Destape, que se llama Los huérfanos del peronismo, citaba a Pablo Salinas, que es un Mm, politólogo, sí, que fue parte del Frente de Todos, estuvo en la función pública, que es peronista, bueno, que es un especialista, siempre está aportando datos interesantes en las redes sociales. Y él me decía, esto es peor que el voto bronca, porque es la sí. indiferencia directamente, es la Ah, apatía, ni siquiera hay enojo, es otro mundo para mucha gente que no va a votar. La política queda en otra dimensión, ¿no? Muy lejana. Entonces, ni siquiera es disgusto tratar de expresar el enojo y recibir una respuesta, ¿no? O generar una señal de alerta en la dirigencia, sino que es simplemente desconectarse de la dirigencia. sí, te iba a preguntar cuando hablábamos de cómo laburabas las elecciones acá desde Capital, desde para nosotros los que somos del AMBA, no, le recuerdo a la gente que estamos hablando en el caso en el caso de Diego, que trabaja, su ámbito de trabajo es Capital, y acá Radio Brújula, estamos acá transmitiendo desde Banfield, desde Loma de Zamora. Si incluís dentro de esas charlas con dirigentes, con militantes, colegas del territorio, colegas de los distintos territorios, sobre todo teniendo en cuenta las últimas elecciones. ¿Tenés charlas con colegas? A eso me refiero. Tengo algunas por mi trabajo, Ujú. quizás no todas las que debiera. En Radio Con Voz, Claro. por ejemplo, tenemos una columna fija que la hace Facundo Cotet, que es un periodista de La Plata. Es sobre la provincia de Buenos Aires. Ujú. Bueno, le escribía en Letra P, ahora escribe en Infobae, y todas las semanas hay un espacio para esa columna sobre política en la provincia de Buenos Aires. El territorio se cruza, pero muchas veces se cruza con la discusión de la dirigencia, ¿no? Si hay alianzas, si no hay alianzas, si hay rupturas, si no hay rupturas, si hay negociación, si hay Sí, tensión. Después a veces sucede que pasan cosas como, por ejemplo, el crimen de Lucas Aguilar en Moreno hace unos meses y ahí, bueno, trato de entender y hablar, sí, o con periodistas o con funcionarios, con militantes para tratar de ver qué pasó, ¿no? En un caso como ese, donde hubo un intento de justicia por mano propia, pero al pibe lo terminan matando, queda claro. tirado en la calle, cerca de la municipalidad. Y bueno, este, a veces todo eso se engloba bajo el rótulo de inseguridad. Yo prefiero hablar de violencia urbana, no sé, quizás haya otra denominación Mira, más precisa, pero, pero en este caso no era un caso de inseguridad, sino era un caso de violencia eh, y de enfrentamiento callejero, ¿no? De un pibe que quiso evitar un robo y corrió a un ladrón y ese ladrón lo terminó apuñalando. Bueno, a veces todo se procesa bajo el rótulo de inseguridad, bueno, todo es lo mismo mm, y en ese caso, por ejemplo, fue un caso donde traté de hablar con gente del territorio, con mucha gente, con distinta gente, para sí, escuchar, para tratar de entender qué era lo que había pasado. sí, muy interesante ese laburo que muy pocas veces o capaz que el lector tradicional, ¿no? Uno que también estudió periodismo, que está incursionando en el periodismo, sabe identificar cuando uno tiene esa cercanía con el territorio, pero tal vez el lector que te lee siempre o el que te escucha en la radio, tal vez este costado no se logra no se nota, no se Mm. logra percibir Sí, muchas veces este laburo que vos haces y que se nota cuando hablas que lo haces. Volviendo a las elecciones, al ámbito electoral,
Quería, quería más o menos hacer un análisis con algunos resultados. Un poco estábamos hablando del voto en blanco, pero también quiero hablar de los que fueron a votar, de los que fueron a y que se manifestaron, donde ganaron los oficialismos, donde un dato interesante de algunas de las elecciones es que en las grandes capitales La Libertad Avanza tuvo una buena elección, ¿no? Hasta el presidente chapeó con lo de Salta, pero también en otras capitales provinciales también sucedió un buen desempeño de La Libertad Avanza. Sin embargo, y acá te doy el disparador para que me des tu punto de vista, le cuesta a La Libertad Avanza con la con la boletita violeta, le cuesta ganar elecciones. Y a diferencia de, por ejemplo, Chaco, que tuvo que ir pegado a la boleta oficialista y ahí sí donde también tuvo un resultado. ¿Cómo viste los resultados? ¿Qué análisis haces de los datos? Y de las elecciones de la semana pasada, del domingo 11, me parece que lo que surge es que la Libertad Avanza con el 20% de los votos le alcanza para imponer su dominio, ¿no? Que no Sí. necesita tener el 30, el 40, el 50. Ujú, Está lejos del 56% que obtuvo Milei en el balotaje. ujú, Ni siquiera está cerca del 30 en el caso de Jujuy o en el caso de Salta Capital. Ahí tuvo un triunfo, pero siempre los porcentajes hablan como de una tercera fuerza, incluso te diría de una cuarta fuerza. O sea, tiene sí. un cuarto del electorado, un tercio del electorado. Después eso se vende como un dominio apabullante, ¿no? Ujú, Pero sobre todo porque está Milei, porque están los Milei, porque está la Casa Rosada, porque está la Libertad Avanza. Eh, pero lo que advierto es que, bueno, en algunos casos, como vos decías, no se presentaron candidatos de la Libertad Avanza, y en otros casos, con poco a Milei le sirve como para decir, yo soy lo único que crece, ¿no? En ujú, Jujuy quedó muy por detrás del candidato del radicalismo, de Sadir, el gobernador, y Gerardo Morales, el verdadero hombre fuerte del poder jujeño hace muchos años que sigue manejando la provincia. ujú, Salió muy por encima el oficialismo radical de la Libertad Avanza. Sin embargo, eso, la Libertad Avanza estuvo arriba del peronismo en Jujuy y con eso le alcanzó para decir, con eso, más la ciudad de Salta, hablar de una elección eh, que confirma un crecimiento. Yo creo que es bastante discutible, pero más que nada lo que sí me parece es indudable es que a esa fuerza de tercio o de cuarto, traccionada por la potencia de un presidente, eh, por la potencia de un gobierno nacional, se le oponen fuerzas en dispersión, en declive, ¿no? ujú. Fuerzas que parecen el retroceso. Lo del PRO es un partido que parece en extinción, ahora está peleando por su sobrevida en la ciudad de Buenos Aires, Exacto. que fue durante 18 años su zona franca, la cuna del macrismo, un lugar donde todo fracasó hasta ahora para ganarle al macrismo y sin embargo las encuestas dan al PRO tercero, ¿no? Ujú, Entonces, frente a esa diáspora, frente a los resultados que un poquito mencionábamos del peronismo, frente a un radicalismo que son fuerzas provinciales, tampoco hay liderazgos nacionales, ujú. bueno, Milei se vende a sí mismo como una fuerza arrolladora, pero sobre todo es en el país de los ciegos el tuerto es rey, ¿no? O Sí, sea, me no. parece que es más por ahí. Sí, además agregarte el comentario de Esdero cuando salió a reconocer de Esdero, del gobernador de la provincia del Chaco, que salió a decir que era que la Libertad Avanza directamente era como una fusión, una fuerza que la aceptaba, pero en los resultados no vio, no vio que le sumara algo la marca La Libertad Avanza. Sacó lo mismo que sacó en la primera vuelta de elección del 2023. No sé si notaste esto Sí, sí, también. sí, Sí, bueno, sí. ahí hay otra cuestión, me parece importante, que es Milei no necesita ganar en las provincias porque sabe que después los gobernadores van a ser sus aliados.
Claro, disciplinados. Entonces, medio, no importa quién gane, lo que importa es que después me vote las leyes en el Congreso de la Nación o que me haga la segunda o que no me discuta el modelo de país. Y en ese sentido sí es muy exitoso Milei, ¿no? Porque pareciera que son muy pocos los dirigentes, los gobernadores que quieren pelearse con el modelo de país de Milei. Si bien hay un sector de la sociedad que es frontalmente opositor, debe haber arrepentidos. Ahora, cuando uno empieza a mirar los gobernadores, los ve muy subordinados a la lógica de Milei. Estamos hablando de no de cualquier político, ¿no? sí. Milei, el ajuste más grande de la historia de la humanidad, la extrema derecha. Un personaje Este, desinteresado de la política, ¿no? Porque todo el tiempo dice que quiere estar afuera de la política y sin embargo es presidente de la nación. sí, Y ese pone, es es su truco, digamos, sí, para estar en el poder. sí, y pone la cara para, para la candidatura de Adorni. Eso, en líneas generales, ya estuvimos hablando un poco de, para traerlo para acá, para la capital, que es más lo que se viene, viendo esto que, más allá de que se intente nacionalizar, como también lo legislativo empezó como en este sprint final a meterse dentro de la campaña de los distintos políticos, ¿no? Hago referencia a al resultado de ficha limpia, ¿no? Esta cuestión de quién salió ganando con la caída, si los Penatos, que ahora le dieron mucha cámara para que después salga al ladito del Macri hablando, o si el gobierno que se lo vio medio dubitativo, esta mirada, estos últimos acontecimientos de cara al final de la campaña en Capital, cómo la estás observando? Qué análisis haces? Y, a ver, realmente no sé cómo va a impactar, por supuesto, el domingo. Eh, lo que me parece es que, por un lado, el gobierno lo dice explícitamente, cualquier funcionario del gobierno lo dice, nuestro objetivo es derrotar al PRO, ¿no? En la ciudad, o sea, Sí, no le importa a Milei y a su hermana que Santoro salga primero, su objetivo es ganar la interna de la derecha, ¿no? Eh, condicionar, aniquilar al PRO, subordinarlo, desplazarlo. Entonces ahí hay un primer objetivo que explica la decisión de Milei de terminar votando en contra, de hablar con Rovira, bueno, de que los misioneros le soltaron la mano a los Penato. Eh, tiene lógica, uno podría decir es una jugada inteligente. Yo sí. no sé si le va a traer costos, pero creo que Milei no es un candidato anticorrupción. Nunca fue un hombre, un dirigente que dijera yo voy a meter preso, como en algún momento dijo Sergio Massa, por ejemplo, Claro. voy a meter preso no sé, a los ñoquis de la Cámpora, o como Macri, el revanchismo que desató Macri desde la Casa Rosada, o Carrió. No, Milei no era eso, me parece que Milei hizo campaña con dos ideas muy sencillas, una la dolarización, Mm, que creo que grandes sectores de la población lo interpretaron como una forma de estabilidad, terminar con la inflación, sí. más allá de la forma. Y la otra era la casta, ¿no? Repudiar los Ahora, privilegios, pero no sí. meter preso. No hizo campaña diciendo voy a meter preso a Cristina, voy a meter preso a los corruptos, sino se acabó el negocio de, de esta dirigencia que están desde siempre. Después los mismos de siempre se sumaron al gobierno, Sí. pero yo interpreto que él no era un candidato que decía voy a ir hasta el final contra la corrupción y voy a meter preso a todos los políticos. Al contrario, cuando asumió incluso en ese discurso que hizo de espaldas al Congreso, eh, apenas asumió, él dijo, no vengo a perseguir a nadie, ¿no? Ujú, Eh, y hasta te diría que Cristina lo tiene bastante en ese sentido mejor conceptuado a Milei que a Macri, ¿no? Que a Macri lo ve como alguien, bueno, representante de un estado mafioso, de
del Lofer, de Comodoro Pi, y a Milei lo ve en otra sintonía, ¿no? Y esto, y estas justificaciones del presidente que dijo que para desligarse de toda responsabilidad de la caída de Ficha Limpia, que dijo que era una alianza entre Cristina y Macri, ¿vos lo ves Sí. como un manotazo de ahogado? ¿O vos lo ves cómo ves estas justificaciones del presidente? Y Milei puede decir cualquier cosa, ¿no? Claro. Puede decir un día una cosa y otro día otra cosa. Es como que no pagara costos por eso, por lo menos hasta ahora. Eh, la verdad que decíamos la dolarización y no hubo dolarización, la casta y la casta está en parte está en el gobierno o asociada al gobierno. Sí. En su momento dijo voy a cumplir con la ley Guzmán y a los 2 minutos eh, sacó por decreto el nuevo endeudamiento. Esto de la inflación, no sé si tenés el dato fresco que salió recientemente, pero también como medio se está levantando la inflación, ¿no? Es una cosa más o menos inestable por lo que vimos Sí, en los últimos sí. datos. Este dato último de abril es a la baja, ¿no? Sí. 2,7, casi un punto menos que 2,8, casi un punto menos que el de marzo. Ah, Pero claro, lo logra a partir del nuevo endeudamiento. No es que claro. el esquema anterior que venía sosteniendo el gobierno era un esquema que podía durar en el tiempo. O sea, se le quemaron los papeles, tuvo que salir a pedirle auxilio al fondo y con esa nueva deuda. Ahora Milei vuelve a hacer lo mismo que antes hacía, que es quemar eh, las reservas que no tiene, las reservas que consigue a través del endeudamiento, con el único objetivo de tener la inflación a la baja, ¿no? Bueno, es muy de corto plazo, Sí. pero claro, contrasta con el final del Frente de Todos, entonces hay que ver cómo lo valora la sociedad, ¿no? Porque ahora Milei dice, saqué 2,7% de inflación en abril, en el último año 47. Si uno mira que el Frente de Todo tuvo 211 en el último año, No. bueno, mucha gente puede decir, prefiero esto, aunque no tenga laburo, no sé, realmente no lo sé. Eso habría que preguntárselo a un sociólogo, a un economista que tenga contacto con la gente, ¿no? Pero, a ver, justamente para hablar de la oposición a este modelo, a todo este escenario, voy a tratar de ser lo más periodístico posible, pero creo que te lo han preguntado muchos sobre todo off the record, y esto, como le dije, esto es una conversación que sale por Radio Brújula, que estamos acá con Diego, con el operador, con Diego Ramírez, charlando. Repito, voy a ser lo más periodístico posible. Qué quilombo la interna en peronismo, ¿no? Y No la sé. verdad que sí, la verdad que sí. Un quilombo tremendo, que Cristina, que Kicillof, que ahora relacionándolo con la interna con las elecciones de ahora de Cava, algo que le tengo que valorar a Santoro es que, a diferencia de los otros candidatos, Adorni tiene que salir con la chapa de Milei, los Penato tiene que salir con la chapa de Macri, de los Macri, de Jorge y de Mauricio, y Santoro está poniendo la cara solo, también Caruso, hasta Caruso tiene que salir con chapa, pues lo tiene a Oscar Sago atrás, pero Santoro va solo, va ahí con la boleta de color verde ahora, es ahora Buenos Aires. ¿Cómo puede resolver algo de esta interna el resultado del peronismo, los votos que logre Santoro, el resultado que logre Santoro? ¿Qué resolución le puede Sí, dar a la sí, sí, interna? sí. Yo creo que primero podría ser un cambio de ánimo, ¿no? Porque Claro. este resultado del domingo 11 fue muy negativo en todos lados, Ujú. muy preocupante. eh, y un triunfo en la ciudad para un peronismo que nunca ganó, Claro. eh, va a ser un cambio de ánimo. Aparte es una fuerza donde detrás de la candidatura de Santoro confluye la mayor parte del peronismo, sectores del progresismo, Ah, ¿no? sí. Eh, entonces, pienso que va a ser un envión. Es cierto que si sale primero con 30% de los votos, como se dice, es porque está la derecha fragmentada en 4 o 5 pedazos, ¿no? Sí, sí. Si no, sería muy difícil.
En otro momento a Filmu no le alcanzó, a Bielsa no le alcanzó, porque Ah, toda la derecha iba detrás de Macri, toda la derecha iba detrás de Carrió, o la centro derecha, derecha más dura, centro derecha. ujú, Eh, Hoy esa fragmentación que aparte Milei propicia, porque Milei no quiere la unidad de la derecha, quiere él reinar en ese caos, en esa ruina del sistema político, bueno, le puede beneficiar. Y yo creo que puede redundar en un paso más hacia algún tipo de entendimiento, de unidad. Sergio Massa, Máximo Kirchner, Axel Kicillof, ujú, eh, tendrán que ponerse de acuerdo sí, sobre las listas, sobre los lugares, y después lo que quiere Cristina, que se discuta también un discurso común, ¿no? claro. No solamente discutir las listas, sino también discutir con qué mensaje se convoca al electorado hoy. Es una Sí, especie de discusión que ella tiene, por ahora, yo creo, diferida, es decir, no es una discusión personal mano a mano, pero es una discusión con el lema de Axel Kicillof que se llama Movimiento al Futuro. mm, Cristina dice, y en el presente, ¿por qué nos tienen que votar, no? ah, ¿Cuál es la razón para que nos voten ahora, no en 2027? o sea que Entonces, no es una disyuntiva solo política, sino también discursiva lo de la interna del exactamente. peronismo. Eso va a ser parte Sí, de la discusión. Por lo menos es lo que quiere Cristina que se discuta, Máximo Kirchner, con Axel y con Massa. sí, Y es un tema, yo creo que es un tema importante porque no hubo un balance, una síntesis de por qué el peronismo terminó perdiendo ante Milei. sí, ¿Por qué llegó Milei a la presidencia? Está bien, porque Macri fracasó, sí, y porque el peronismo fracasó. ¿Y en qué fracasó? ¿En qué falló? Porque fue un peronismo unitario, ¿no? claro. Eh, Ahora, ante la derrota en Jujuy y Salta, la culpan muchos a la expresidenta, seguramente con razón, es la jefa del PJ nacional. Sí, Pero bueno, al mismo tiempo, cuando el peronismo fue unido, también fracasó. Entonces, hay una pregunta, yo creo, sin responder, muchas, ujú, que habría que empezar a abordar y que dejen de ser tabú, me parece, de la dirigencia. sí, y que se darán conforme vayan dándose los resultados, como decíamos al principio de la conversación, en este calendario tan fragmentado, con tantos desdoblamientos, esos resultados, esas respuestas van a ir saliendo, me imagino. Sí, sí, Mm. sí, supongo que sí. Pero bueno, en el peronismo sí hay una disputa por el liderazgo. Axel quiere ser candidato a presidente, quiere ser el nuevo líder. Vos- Tiene, como todos sabemos, una discusión sí, en su propia provincia con la Cámpora, con el masismo. Es como que busca salir del laberinto por arriba, ¿no? Entonces claro. decir, no tengo oficialismo en la provincia, entonces quiero lanzar un proyecto nacional Y no ves, en busca de ese y no oficialismo. ves y no ves como pasaba durante el gobierno del Frente de Todos que esta ansias por querer jubilar a Cristina, vos no lo ves ahora en esta interna. Sí, sí, la veo. La quieren jubilar a Cristina, la verdad que Sí, no, no sí, lo la veo, sabía. la veo. Creo que Sí, está eso. Se le puede, eh, a esa intención de jubilarla o dejarla a un costado, se la puede nombrar de distintas maneras. ujú, Pero básicamente es, hoy Cristina, para los sectores que están con el gobernador, representa el pasado. sí, Un pasado que se reivindica, pero es pasado. Entonces, lo de la nueva canción que tanta discusión generó, ujú, bueno, demuestra que el solo hecho de usar una metáfora genera mucha resistencia en el camporismo, en el cristinismo, porque si algo no quiere Cristina es jubilarse. Al contrario, es la jefa del PJ, ujú, un PJ disminuido, un PJ que estuvo en litigio, bueno, sabemos todo lo que pasó, que Quintela, pero digo, Cristina no da señales de jubilarse, al contrario. Y hay gente al lado de ella que le dice, tenés que ir otra vez como candidata, se inspiran en Lula, en Trump, y qué sé yo, si ellos pudieron. Entonces digo, sí, no.
no parece de fácil resolución. Ahora lo que creo es que se está aplazando esa discusión, ¿no? Va a haber una unidad, me parece a mí, Ujú, va a haber un cierre de listas tenso, seguramente, pero ya Cristina se dio con el desdoblamiento, se dio con el calendario electoral. Eh, Podemos decir que lo que falta es mínimo en función de lo que se atravesó. ujú. ¿Puede explotar todo? Sí, puede explotar todo, pero da la sensación de que el enfrentamiento Cristina-Axel que parecía que se iba a dar ahora se va a postergar un poco más, me parece. Bueno, ya estamos cerrando, ya estamos terminando esta charla con Diego. Muchísimas gracias. No quiero dejar pasar este tema lo dejé para el cierre justamente porque, primero porque va a ser o es un personaje que todavía no nombramos y que puede sonar hasta una pregunta que se hacía durante el Mundial, durante Qatar de 2022, pero con las letras un poquito cambiadas. ¿Y dónde está Massa metido en todo esto? ¿Dónde está en esta interna? Hizo un tímido el grupo del Frente Renovador, hizo como un apoyo a Santoro allá a principio de año, una aparición ahí cuando fueron las marchas universitarias, pero es un personaje que está sobrevolando por debajo del radar, ¿o dónde está? Where is Massa? Todo el mundo dice que está muy activo, Ah, como siempre, en la trastienda, ¿no? mm, Él dice que es uno de los promotores de la unidad en la provincia de Buenos Aires. Yo creo que no es el único, hay distintos sectores de uno y de otro lado que intentan, pero es probable que él salga en un futuro a decir, soy el creador de la unidad, el que ah, pudo sentar a Axel con Cristina otra vez. ujú, Y después estará esperando que Milei se desgaste más. Pero bueno, el desgaste de Milei es paulatino. Y volviendo al comienzo de la conversación ujú. o lo que charlábamos hace un rato, es muy difícil para el ministro del 200% de inflación reaparecer como alternativa si lo único que tiene el gobierno para ofrecer es la inflación del 50%, ¿no? Sí. Anual. Entonces, creo que Massa está esperando un poco su oportunidad, pero no creo que se haya retirado en lo más mínimo. Seguramente va a volver cuando lo considere y va a hacer jugar toda su capacidad política para volver a ser candidato a presidente o para ser candidato a gobernador en su defecto, en algún tipo de alianza con algún otro actor. Él de entrada, por supuesto, no va a decir que quiere ser candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Yo creo que su aspiración de máxima es volver a ser candidato a presidente, pero después hay que ver cómo se arma esa composición, ¿no? Eh, Dónde va Kicillof, dónde va Cristina, Sí. dónde van los gobernadores, y bueno, y ahí se verá cuál es el lugar de Massa, que insisto, no se dio por vencido y seguramente está pensando en tener su revancha, ¿no? Per- Perfecto, muy claro todo, Diego, muy claro como siempre, como te solemos escuchar en Radio con Vos, como te solemos ver y leer en el Destape. Muchísimas gracias por estar en esta conversación. Permítanme ya que es la primera vez, permítanme darle un poquito de esperanza y sobre todo aprovechando para chiviar una de las conversaciones anteriores. Si Duhalde, que fue el vicepresidente del menemismo, pudo tener una chance y ser presidente y ordenar un poco, ¿quién te dice que en el futuro ahí puede haber un rayito de esperanza en todo este lío? Muchas gracias, Diego. Muchas gracias, Diego Genú. Muchas gracias, Diego Ramírez, en la operación. Y nos veremos en otra conversación, seguramente con Ariel, seguramente esté yo. Véannos ahí, acá por Radio Brújula, el podcast de esta radio, donde se hablan distintos temas y que en este caso fue en que todos los caminos conducen a Capital. Estaremos atentos en eso. Muchísimas gracias y los vemos en la próxima conversación.